Buenas noches, chicos. Vamos a iniciar con la sesión programada para esta noche, referida todavía a nuestro tema 1. Ya lo vamos a culminar el día de hoy. Vamos a recapitular un poquito lo que se vio la semana pasada respecto a este tema y también comentarles, ¿no?, respecto a lo que ha sido un poquito el inconveniente, y de la misma forma pues confirmarles la fecha exacta de ese cuestionario respecto a la lectura, ¿no? La lectura en lo concerniente a ética, corrupción y también a burocracia, ¿no?, para poder ya ingresar de lleno al tema de burocracia, que es nuestro segundo tema, que el día de hoy ya vamos a abordar algunos aspectos relacionados al mismo. La clase anterior estuvo marcada por el detalle, cerramos con la estructura de la administración pública. Hacíamos alusión a que esa estructura responde a un parámetro nacional, a un parámetro sectorial, eventualmente también de gobiernos subnacionales, y no debemos dejar de lado a lo que son las empresas públicas o las empresas estatales, ¿no?, de acuerdo a la previsión de la ley 466, ley que dispone de los aspectos relacionados a este tipo de entidades. Eso recapitulando un poco lo que habíamos visto, la última parte de lo que señalamos la clase anterior, en la que precisamente abordábamos este último acápite relacionado a la empresa pública nacional estratégica y sus características, ¿no? La posibilidad de una empresa estatal, la estatal mixta, la mixta, así como la empresa estatal intergubernamental. Adicionalmente, la ley 466, circunstancia que vamos a poder evidenciar también en nuestro tema correspondiente, ¿no?, porque vamos a abordar un tema específico relacionado a la ley 466, nos menciona la posibilidad de una otra forma de empresa, pero que hasta la fecha, junto con la intergubernamental, no se ha llegado a propiciar, ¿no? Pero de todas formas es bueno mencionar que normativamente, por lo menos, sí pudiera llegar a existir. En este caso se denominan o se trata de las empresas gran nacionales. Haciendo una especie de parafraseo, si quieren, de las empresas transnacionales, una suerte de paralelo, si quieren, ¿no? En la ley 466, la ley de empresa pública, se planteaba la posibilidad de el establecimiento y el desarrollo de empresas de esta naturaleza, denominadas gran nacionales porque comprometían la participación de por lo menos 2 o más naciones o estados en la conformación de una empresa de este tipo, ¿no? Como les digo, esto fue simplemente un enunciado, un discurso, ya que llegado el momento, pues no se ha tenido ninguna materialización de empresas de esta naturaleza o de este tipo, aunque la ley 466 las preveía, ¿no?, la posibilidad de su existencia. Eso como una breve referencia de las modalidades de empresas públicas, a las que, como les digo, retomaremos más adelante su tratamiento. Ahora, todo el servicio público o toda la labor del servicio público se concentra en, más allá de esta estructura de orden nacional, sectorial y municipal, así como también de empresas públicas, se concentra en la materialización de la labor del servidor público. Sabemos que la administración descansa en gran medida en lo que el servidor público llega a efectivizar o llega a plasmar en cuanto a su labor, y esa labor se materializa en lo que denominamos acto administrativo. De ahí que hablar de la administración pública es hablar de los actos administrativos, es hablar de la labor ejercitada por los servidores públicos, una labor que en nuestro país se encuentra regida por diferentes disposiciones legales, por diferentes leyes y normas que determinan cuál debiera ser la labor o cuál debiera ser la actuación del servidor público. De manera específica, esas normas hacen relación a lo que es la ley 2341, la ley del procedimiento administrativo, y el decreto supremo 27113. La particularidad es de que esta ley, la ley del procedimiento administrativo, se convierte en una ley marco, en una ley de referencia, ¿no?, que nos da
una serie de pautas de lo que debemos entender por el procedimiento administrativo y la forma en la que éste se materializa, sobre todo en lo relacionado en este caso a los actos administrativos. Y el Decreto Supremo 27113 es un decreto supremo reglamentario que permite complementar lo establecido en la normativa administrativa. En este caso, como les digo, la ley 2341. Bajo esa lógica, cuando buscamos caracterizar al acto administrativo, identificar de forma plena cuál es su alcance, cuáles son sus particularidades y qué elementos lo vuelven inherente, si quieren, a la administración o una forma de representación de lo que la administración pública implica. Recurrimos, en este caso, al Decreto Supremo Reglamentario, al Decreto Supremo 27113, que determina cuáles son las características del acto administrativo, en otras palabras, la labor de los servidores públicos dentro de la administración. Bajo ese entendido, cuando nos referimos entonces a el acto administrativo como tal y vemos sus características, una de las enunciadas, una de las primeras en ser enunciadas por el Decreto Supremo 27113, el decreto reglamentario, es el referido a la legitimidad, entendiendo que todo acto administrativo, se supone, derivará de la labor ejercitada por los mismos servidores públicos y va a gozar por ello de un parámetro de legitimidad, entendiendo que se va a presumir por válido, se va a presumir como un acto correcto, un acto adecuado a la normativa, mientras no se determine la nulidad de este, ¿no? Que vaya en contra de lo que dispone la ley, de lo que disponen los decretos, reglamentos y cualquier otra determinación que rige en nuestro país, y que dicha nulidad sea declarada en sede administrativa o en sede judicial, ¿no? Que eso significa que la propia administración pública es la responsable de determinar si eventualmente la labor de los servidores públicos se concentra en una circunstancia inadecuada y fuera de norma, y eso trae consigo la consecuencia de declararla nula, como si nunca hubiera existido, ¿no? A diferencia de lo que involucraría, por ejemplo, una declaración ya de orden judicial, que reconoce que el acto sí existió, pero que fue una actuación o una labor administrativa inadecuada, indebida, o lo que es peor, que ha causado daño y que por ende merezca el hecho de que pueda propiciarse una reparación de daños, ¿no? Dependiendo cuál la circunstancia que trae consigo la nulidad o el hecho de que se observe una decisión de la administración pública, ¿no? Lo que concierne al acto administrativo. Ya sean las dos vías, una administrativa de la propia administración y otra judicial, en la cual recurrimos a un tribunal o a un juez, a objeto de verificar si lo que ha hecho la administración pública es correcto o es incorrecto, ¿no? Acorde a la normativa vigente. De la misma forma, cuando el acto administrativo termina siendo legítimo o es reconocido como un acto legítimo, también viene aparejada la salvedad de su exigibilidad. Todo acto administrativo refleja una decisión por parte de la administración pública. Es la materialización de la labor ejercitada por los servidores públicos, por las personas que integran la administración y que reflejarán en todo caso el ejercicio de competencias de la propia institución o de la propia entidad, o en su caso, en la respuesta a solicitudes, demandas o peticiones hechas por el administrado. Cuando el acto administrativo se materializa, o sea, cuando llegamos a la decisión como tal, esta decisión se vuelve obligatoria y exigible, ¿no? Cuando corresponda, ¿no? Porque en algunos casos la decisión implicará un reconocimiento de derechos a terceros, un reconocimiento de derechos a las personas que lo soliciten, o más bien el hecho de que vayan a cumplir con alguna determinación por parte de la administración pública. Cuando es este último caso, cuando es una determinación que debe ser cumplida, que tiene alcance obligatorio y es exigible, esto ocurre al primer día siguiente hábil al de la notificación o el de la publicación. Aquí vale la pena hacer un pequeño paréntesis al respecto, porque los actos administrativos van a depender
la exigibilidad de estos van a depender del tipo de acto que tengamos enfrente, ¿no? Sobre todo bajo la circunstancia de a quién va dirigido. Entonces, todo acto administrativo, vamos a aumentar un poquito el tamaño, vamos a cambiar de color de letra. Ahora sí. Todo acto administrativo va a reflejar o va a propiciar una serie de consecuencias, ¿no? Una primera consecuencia de este acto administrativo es el hecho de que va a involucrar, en este sentido, una suerte de acción respecto a la ciudadanía o un grupo de individuos o una sola persona, ¿no? Que esto ya se constituye, como les digo, en un factor que necesariamente tenemos que sopesar o tenemos que tomar en cuenta. ¿Esto bajo qué premisa? La circunstancia de que los cambios que se propician respecto al ejercicio de derechos, el reconocimiento de obligaciones u otras circunstancias análogas después de un acto administrativo serán efectivas o serán inmediatas a partir del momento que ese acto administrativo se ha puesto a conocimiento de toda la ciudadanía, de un grupo de individuos claramente identificados, como son actos administrativos de alcance sectorial, o cuando son actos administrativos o decisiones de la administración pública que van a reflejarse sobre una persona determinada, ¿no? Que van a incidir en los derechos u obligaciones de una persona ya particular. Entonces, todo acto administrativo, todo, sin distinción, supone el ejercicio de competencias y atribuciones de parte de los órganos estatales, ¿no? En sus diferentes manifestaciones, nacional, departamental, municipal, regional, sectorial e incluso indígena, originaria, campesina. Esas competencias y atribuciones derivarán en la materialización del procedimiento administrativo, van a derivar en una decisión. Y esta decisión termina expresándose, o por lo menos la forma que se adopta para materializar la decisión, es la de una resolución administrativa, ¿no? Que es la forma en la cual el acto administrativo se pone de manifiesto o se da a conocer. ¿Esto qué denota? Cuando una resolución administrativa tiene alcance a la ciudadanía en su conjunto, cuando va a recaer en la totalidad de las personas o de la población de una región, de un departamento o de todo el país, pues el acto administrativo deberá ser publicado. Esto por su alcance general, ¿no? Atañe a todas las personas. Por ejemplo, ¿qué tipo de actos administrativos tiene alcance general para todas las personas? Los decretos que son emitidos por el gobierno central respecto a la pandemia, respecto a las circunstancias en las que nos encontramos por efecto del COVID. Faruk, adelante, tienes la mano levantada. Listen, por ejemplo, también podrían ser los bonos que tendrían que sacar, digamos, en los periódicos para toda la gente. Sí, también la determinación, porque la decisión adoptada por el gobierno central, en este caso el gobierno de Janine Áñez, de otorgar una serie de bonos, o va a ser plasmada mediante decreto supremo o eventualmente mediante ley nacional, ¿no? Y esa, en el momento que el decreto es publicado en la Gaceta, se vuelve mandatorio, se vuelve obligatorio o de cumplimiento, o es exigible o de cumplimiento obligatorio, ¿no? Porque además tiene un alcance general, ¿no? Para un grupo mayoritario de personas que vayan acorde a las circunstancias descritas o exigidas. Ahí puede haber una pequeña distinción, si quieren, respecto a los actos administrativos o las resoluciones que van a aplicarse a un grupo determinado de individuos, ¿no? No a la totalidad de la población, pero sí a un grupo mayoritario o un grupo
que previamente se haya identificado, ¿no? Respecto a condiciones, respecto a las circunstancias para que se propicie tal hecho, ¿no? Tal decisión por parte de la administración o de la administración central, departamental o la que fuere. En estos casos puede darse también una publicación, porque de todas formas estamos hablando de un grupo de personas que va a motivar a que recurramos a un mecanismo para dar amplia cobertura de la decisión como tal. Entonces, en ambos casos, en el primero, que alcance a toda la población, por eso daba más el ejemplo de los decretos de cuarentena, en los que detallan cuáles son las reglas a ser aplicables de alcance general a todo el país, dando luego un margen para que se establezcan reglas en base a la autonomía. Y el otro del grupo de individuos que iría perfecto el aspecto de los bonos, ¿no? Que en el momento que se publica el decreto supremo con todas las explicaciones para poder acceder a los diferentes bonos que se han ido gestando durante este periodo y que se materialice tal decisión desde el momento de su publicación. Pero hay circunstancias en las que el acto administrativo va a recaer en una sola persona, en un solo individuo, claramente identificado, claramente ubicado, que eventualmente además deriva de la propia petición o solicitud hecha por dicha persona. Cuando esto ocurra, la resolución administrativa o el acto administrativo como tal tendrá que ser notificado. Hay una diferencia, por lo tanto, muy importante entre la publicación y la notificación. La publicación es de alcance general, es de alcance masivo. La notificación es de alcance individual o claramente individualizado. Puede ser más de una sola persona, pueden ser 3, 4, 5, 20, pero el hecho de que se identifica plenamente a quién se dirige la decisión administrativa, ¿no? La resolución como tal. Es así que debemos entender la diferencia entre la notificación por un lado y la publicación por otro, ¿no? Volviendo a los ejemplos, cuando se trata de los decretos supremos de alcance general, en el tema cuarentena, deben ser publicados. Cuando se trata de derechos que pueden ser ejercitados por un grupo de individuos dentro de la sociedad, también claramente identificado, se puede optar por la publicación, dependiendo del volumen de personas al que vaya dirigido, o si ya es claramente identificado, optamos por la notificación, ¿no? Cuando la decisión va a recaer en una persona o en un grupo reducido de personas, pero claramente identificadas, con nombre y apellido, respecto a los derechos y las obligaciones que van a estar insertas en el acto administrativo. Porque también eso es importante. Todo acto administrativo va a reflejarse ya sea en el reconocimiento o creación de derechos, así como también en el reconocimiento o creación de obligaciones. De la misma forma como reconocemos o creamos derechos y obligaciones, también podemos extinguirlas, ¿no? Que esa será otra de las facetas de los actos administrativos. Dejar sin efecto derechos u obligaciones. Que esa es también la otra posibilidad de lo que implica un acto administrativo, ¿no? Y por eso es que se tiene que o publicar o se tiene que notificar para que el acto administrativo se convierta en una circunstancia obligatoria o exigible. No sé si tienen alguna pregunta más sobre este punto antes de que sigamos con las características del acto administrativo. Perfecto. Bien, vamos a volver con la presentación respecto a las características y volvemos con el aspecto de su exigibilidad. Por eso, todo acto administrativo, que no es más que la decisión de la administración pública, será obligatoria o va a ser exigible o se va a comenzar a cumplir a partir del día hábil siguiente al de su notificación, cuando se trate de actos administrativos dirigidos a un grupo de personas específica o eventualmente a una persona en particular o
claramente identificada, o la publicación cuando el acto administrativo tendrá un alcance de orden general. Eventualmente, si el acto requiere de aprobación por parte de una instancia superior, será exigible a partir del día hábil de la notificación o publicación que aprueba la resolución por parte del órgano superior. Esto denota sobre todo un manejo interno de la administración pública. Aquí es donde entra en juego precisamente el factor de la burocracia. Sabemos muy bien que por efecto de la burocracia dividimos a la administración pública en diferentes instancias. Vamos a abrir nuevamente una pequeña pizarra para explicar ese punto. Ya en una de las clases anteriores habíamos manifestado cuál es la estructura que comúnmente reconocemos en toda entidad. En primer grado, la MAE. En segundo grado, el personal designado. En tercer lugar, tenemos al personal de libre nombramiento. Aquellos que vienen a ser asesores y colaboradores del personal designado y eventualmente de la máxima autoridad. Establecemos una pequeña separación respecto al jefe de unidad o jefe de departamento dentro de cada entidad pública respecto a las diferentes unidades o departamentos que integran la misma, ¿no? Por ejemplo, en el caso de la alcaldía, tenemos el departamento de fiscalización de obras, tenemos el departamento de recaudaciones, el departamento de desarrollo humano y así sucesivamente. Cada uno de ellos responde a una jefatura, quien deberá informar al personal superior, ¿no? Personal de libre nombramiento, personal designado y en última instancia a la propia máxima autoridad ejecutiva. En el caso de la alcaldía, al alcalde o alcaldesa. Ya debajo del personal de cuarto grado tenemos el personal operativo con el profesional administrativo. De la misma forma tenemos en el sexto grado al técnico administrativo, subalterno de los profesionales en este caso, que además permiten subclasificaciones, que enseguida les explico en qué consiste. También a el personal de auxilio o el auxiliar administrativo y cerramos la jerarquía con el personal de apoyo, también denominado staff. Ahora, todos ellos materializan su labor o cumplen su labor a través del denominado acto administrativo. Eso es indistinto. Entonces, no importa la jerarquía que tengas, si estés en primer grado o estés en el octavo grado, todo lo que haces dentro de la institución para beneficio de la institución se constituye en un acto administrativo. Pero la diferencia está de que hay actos administrativos de orden interno, ¿no? Que favorecen a los trámites y procedimientos de la propia institución. Por eso se denominan actos administrativos internos. Y hay actos administrativos externos que sirven de vínculo con la sociedad, porque ya exteriorizan la voluntad o las competencias o las atribuciones de la propia entidad. Comúnmente estos actos administrativos externos reciben la forma de resoluciones administrativas. Estas se deben, como ya mencionábamos, notificar o publicar. A diferencia de los actos administrativos internos que no se notifican, no se publican, sino que estos directamente son emitidos o son propiciados, en este caso, por quienes integran el nivel operativo, quienes se encuentran desde el quinto grado hasta el octavo grado, y que en gran medida su labor, a través de informes, dictámenes, recomendaciones y otras formas específicas de ejercicio de su labor, será comunicada a una especie de tamiz, si quieren, dentro de la institución pública,
que es ejercitada por el jefe de unidad o el jefe de departamento, ¿no? Que ayuda a que ese acto administrativo interno sea el sustento del acto administrativo externo, porque en última instancia, los actos administrativos de carácter interno, serán los que justifiquen las resoluciones administrativas que se vayan a emitir de manera posterior, ¿no? Que se vayan a efectivizar respecto a la población. Entonces, todas las decisiones de la administración pública debieran basarse o debieran tener su fundamento en la labor de los profesionales administrativos, técnicos administrativos, auxiliares, personal de apoyo, etcétera, que llega hasta una instancia donde el jefe de unidad o jefe de departamento materializa la decisión. Decisión que en última instancia tiene que ser aprobada o tiene que ser validada por la MAE, por la máxima autoridad ejecutiva. Cuando se propicia aquella situación, esta suerte de secuencia, si quieren, entre lo que hace el personal administrativo de carácter operativo respecto a la labor del jefe de unidad y cómo éste eleva esa circunstancia por el conducto regular hasta la MAE, pasando por el personal de libre nombramiento, pasando por la unidad de personal o por el personal designado, hasta llegar a la máxima autoridad. Ahí es donde se refrenda precisamente una estructura burocrática de la institución. No pueden saltarse estadios. Por ejemplo, un informe emitido por un técnico administrativo no puede llegar directamente a la MAE. Ese informe del técnico tendrá que elevarse al profesional administrativo. El profesional administrativo, una vez que lo apruebe, tendrá que elevarlo a su jefe de unidad. El jefe de unidad tendrá que comunicarlo al personal de libre nombramiento o al personal designado, cuando corresponda. Y cualquiera de estos dos lo elevará hasta la máxima autoridad ejecutiva, quien en última instancia tomará o refrendará la decisión, amparada en la base o sustento que le brinda el personal operativo, ¿no? Con su labor. De esa manera terminamos uniendo lo que es la labor del nivel operativo, que se concentra en los actos administrativos internos, para convertirse en actos administrativos externos, ¿no? Sobre todo la ratificación mediante resoluciones administrativas de forma correspondiente. Entonces, es así como funciona la administración. Obviamente, es burocrática, es altamente burocratizada. Son raras las excepciones de las entidades estatales donde no se tiene estadios intermedios, sobre todo en estos dos rangos, en estos dos niveles de lo que connota la administración en un plano operativo o en un plano de nivel operativo, el correspondiente al profesional administrativo y al técnico administrativo, ya que estos admiten subclasificaciones. Bajo ese parámetro, por ejemplo, respecto al profesional administrativo, podríamos estar ante la faceta de un profesional administrativo de distintas gradaciones o graduaciones, que en este caso responden, por ejemplo, profesional administrativo 1, profesional administrativo 2, profesional administrativo 3, y así sucesivamente, dependiendo las necesidades de la institución. En YPFB, por ejemplo, antes de la vigencia de la ley 466, podíamos llegar hasta profesional administrativo 7, dependiendo qué, grado de profesionalización, de especialidad, experticia o habilidades o destrezas reconocidas y otros factores que nos permiten una categorización de los profesionales administrativos. Lo mismo acontece con el nivel técnico, mínimamente en dos grandes sectores o dos grandes áreas, técnico medio y técnico superior. Es ahí donde comienza a engrosar, a aumentar y a extenderse de sobremanera lo que es la propia administración pública y que en este caso sirve como una referencia a su carácter burocrático, ¿no? Al hecho de que se compone por diferentes integrantes dentro de la propia administración, diferentes personas que le dan movilidad a la administración pública
para poder pasar de los actos administrativos internos hacia los actos administrativos externos, ¿no? Como sustento o argumento de las decisiones emitidas por la máxima autoridad. Ahora, los actos administrativos internos requieren aprobación. La primera instancia de aprobación se da con el jefe de unidad o departamento, pero siguen siendo actos internos. En el momento que son aprobados por el órgano superior, en este caso la MAE, pues validará el acto administrativo. Pero hay circunstancias en las que las decisiones emanadas o emitidas por la MAE, por la máxima autoridad ejecutiva, también requieren aprobación para algunos hechos en particular, en lo que concierne a las labores de la MAE o de la máxima autoridad ejecutiva. Vamos con un ejemplo concreto y que ha generado además algo de controversia en los últimos días. El gobierno autónomo municipal de Cochabamba tiene competencia y atribución, la rama ejecutiva, alcaldía como tal, tiene la competencia para definir proyectos, ¿no? Plantearlos como parte del desarrollo de sus labores de carácter cotidianos o cotidianas, así como también aquellas planificadas para un futuro. En el caso del proyecto de un nuevo relleno sanitario y planta de tratamiento de basura, se concitó una controversia porque según el alcalde, según la MAE, esta decisión la puede tomar directamente el Ejecutivo Municipal sin necesidad de que sea aprobada o rechazada por el Consejo Municipal. ¿Por qué lo pongo de manifiesto? Porque si bien es cierto que de acuerdo a la ley 482, la ley de gobierno autónomo municipal, el Ejecutivo, llámese alcaldía, alcalde en este caso, puede tomar determinaciones como la de llevar adelante un nuevo proyecto de relleno sanitario. Esta decisión puede estar sujeta todavía a fiscalización por parte de un órgano que se encuentra en una especie de instancia superior a la del Ejecutivo Municipal. En este caso es la fiscalización que efectivizará el Consejo Municipal de Cochabamba. Los concejales tendrán que valorar si el proyecto presentado por la alcaldía es viable o es inviable, ¿no? Ahora, aquí hay un detalle. Fiscalización no significa aprobación. Fiscalización es simplemente eso, control. El hecho de que verifique si la labor ejercitada ha sido correcta o ha sido incorrecta. Y en el caso de que sea incorrecta, desestimarla. Pero si es correcta, simplemente validarla, pero no aprobarla. Entonces, aquí, mal que bien, pues la decisión de José María Leyes resulta ser razonable, en el sentido de que el Consejo solo fiscaliza, no tiene por qué aprobar o desaprobar, aprobar el proyecto como un requisito de validez del mismo, pero no inhibe el hecho de que sí pueda fiscalizar y si encuentra irregularidades, disponer por lo menos su suspensión o su verificación posterior, ¿no? Como una suerte de consecuencia de la fiscalización. Pero hay otros hechos, hay otros actos administrativos que incluso se refrendan con resolución o con decreto edil o decreto municipal que sí requieren aprobación de un órgano superior, como es el caso, por ejemplo, lo vamos a poner aquí abajo, de la aprobación del presupuesto para la gestión, que sabemos además va aparejado a un instrumento de administración que se llama POA, el Plan Operativo Anual, al que se suma obviamente el presupuesto, ¿no? La cantidad o determinación de recursos necesarios por el Ejecutivo para poner en marcha los diferentes proyectos, programas, tareas o actividades que se requieran. Cuando el presupuesto y el POA es aprobado por el Ejecutivo Municipal, debe pasar al Consejo Municipal para que sea esta instancia la que termine aprobando dicho presupuesto, aprobando el POA y el presupuesto, y se mande
al Ministerio de Economía y Finanzas Públicas para su incorporación al presupuesto general del Estado, ¿no? Entonces, si bien la aprobación que se ha hecho en el Ejecutivo ya es un ejercicio de competencia, esta todavía está incompleta, está sujeta a validación y valoración por parte del Consejo Municipal. Entonces, en este caso, le reconocemos al Consejo el hecho de que se encuentra en una posición expectante mayor, es un órgano de nivel mayor al Ejecutivo y por lo tanto con la capacidad o de fiscalizar o en el otro extremo aprobar o rechazar las propuestas o las solicitudes planteadas por el Ejecutivo, ¿no? Que en este caso correspondería a aquello. Sumado además al hecho de que la aprobación hecha por la alcaldía, la aprobación hecha por el Consejo Municipal va a estar todavía supeditada a la decisión adoptada por el Ministerio de Economía y Finanzas Públicas, que en última instancia puede observar el presupuesto y el propio POA o bien aprobarlo e incorporarlo al presupuesto general del Estado. Es por eso que se hace alusión a que si un acto administrativo, ¿no?, la determinación o la resolución sobre alguna decisión adoptada por la administración requiere todavía validación o aprobación de un órgano superior, que en el caso que les comento requeriría dos niveles de aprobación, del Consejo y del Ministerio de Economía y Finanzas Públicas en última instancia. No sé si se llegó a entender este punto de los órganos que ejercen tuición o si gustan que les haga un pequeño diagrama de circunstancias en las que estas ocurren y cuáles son dichos órganos. Un diagrama sería lindo, Liz. ¿Ya? Perfecto. Dicen una pregunta, y o sea, Dime. en caso de ser una, digamos que tengan que sacar una resolución en caso de emergencia, todo este proceso lleva un tiempo súper largo. ¿Cómo harían, digamos? Bueno, Ponga que el caso sea que tengan que sacar una resolución en menos de 24 horas, si no, no se puede solucionar el problema. ¿Qué hacen para avanzar todo este proceso en ese tiempo? generalmente cuando se trata de una emergencia hay un trámite, irónicamente es un trámite contra trámite, se llama dispensa de trámite, ¿no? El hecho de que por la emergencia declarada, tiene que haber una declaración de que estamos en una situación de emergencia, se suspenda el desarrollo de los trámites exigidos y podamos optar de manera directa a una decisión, la que deberá después ser fiscalizada o deberá ser revisada, ¿no? Por eso el tema de los órganos que ejercen tuición o que ejercen competencia sobre las decisiones de órganos inferiores, ¿no? A eso iba precisamente también el diagrama que les indicaba. Vamos a ver algunas facetas de la estructura administrativa que tiene mucho que ver también con el régimen del ejercicio de la burocracia en nuestro país. Vamos a dividir en 4 nuestra pizarra para poder hacer el diagrama, ¿vale? Hablemos del régimen municipal, ¿no? En este primer cuadrante hablemos del orden municipal, que sabemos que sus decisiones, estamos hablando de la alcaldía, con su máxima autoridad ejecutiva, alcalde o alcaldesa, ¿no? En este caso, las decisiones adoptadas por el alcalde o alcaldesa de cualquier orden, de cualquier municipio, perdón, tendrán dos posibilidades. O se efectivizan de forma directa, o sea, llegamos a lo que es su exigibilidad y cumplimiento. Vamos a poner en minúscula, exigibilidad y cumplimiento directo. O bien están sujetas todavía a validación, están sujetas a su verificación o aprobación. Cuando esto ocurre, cuando las labores de alcaldía expresadas en la decisión de alcalde o alcaldesa con decretos municipales, decretos ediles o resoluciones municipales se elevan, generalmente cuando son proyectos, al Consejo Municipal.
El Consejo Municipal, por lo tanto, es un órgano dentro de la alcaldía o dentro del régimen municipal, para ser más preciso, que fiscaliza, controla y ejercita su tuición sobre el Ejecutivo Municipal, sobre alcalde y toda la estructura por debajo. No nos olvidemos que en la alcaldía aplican las estructuras que hemos mencionado, primer grado, segundo grado, tercer grado, etc. Entonces, cuando llega a materializarse una decisión por parte de la alcaldía, algunas se las puede exigir de forma directa. Otras tendrán que ser previamente aprobadas o previamente verificadas por el Consejo Municipal. Algo similar ocurre a nivel departamental con la gobernación. Entendiendo que dentro de la gobernación hablamos del gobernador o gobernadora. En este sentido, todas las decisiones emanadas por la gobernación, de la misma manera, van a propiciar que algunas de ellas se puedan exigir y cumplir de forma inmediata, sin mayor validación de un órgano superior. Entonces se pone de manifiesto su exigibilidad y su propio cumplimiento. Y en algunos casos, las decisiones de gobernación tendrán que ser previamente autorizadas o aprobadas por el órgano que ejerce tuición sobre dicha entidad, que en este caso es la Asamblea Legislativa Departamental. Esta Asamblea Legislativa Departamental es la que aprobará o rechazará en última instancia las decisiones, las propuestas formuladas por la gobernación a través de su gobernador o gobernadora. Ahora, cuando se trata de otros entes, como por ejemplo las autoridades de fiscalización y control social, como por ejemplo ASFI, la ATT, la Autoridad de Empresas, la Autoridad de Electricidad y tantas otras que tenemos en el país dentro de la estructura de la administración pública. De la misma forma, gran parte de sus decisiones, gran parte de lo que manifiesten como actos administrativos se vuelve exigible de forma directa y su cumplimiento se efectiviza sin necesidad de aprobación de un órgano superior. Pero en algunos casos, las decisiones de las autoridades de fiscalización y control social tendrán que ser validadas o tendrán que ser aprobadas por un ministerio, ¿no? Por el ministerio del ramo. Cuando se trata, por ejemplo, de una decisión de la ANH, la Agencia Nacional de Hidrocarburos, que entra en la categoría también de un órgano de fiscalización y control, pues tendrá que aprobar las decisiones de la ANH el Ministerio de Hidrocarburos. Si es una decisión de ASFI, lo tendrá que aprobar el Ministerio de Economía y Finanzas Públicas. Entonces, a todo este nivel, a todos estos entes, Consejo Municipal, Asamblea, Ministerio en particular, les reconocemos esa condición de ser órganos rectores u órganos de carácter superior, que ejercitan sus competencias sobre órganos de nivel inferior, alcaldía, gobernación, autoridades de fiscalización y control social, dentro de una misma línea, dentro de un mismo esquema. La Asamblea, por ejemplo, no puede aprobar o reprobar decisiones del Ejecutivo Municipal, o el Consejo Municipal no puede inmiscuirse en las labores de la gobernación y de la propia Asamblea Legislativa Departamental. Por eso es que cada estrato, cada nivel o ámbito, si quieren, se va a fundamentar en el ejercicio de sus competencias y atribuciones. Entendiendo que las competencias y atribuciones de orden municipal no debieran mezclarse con las competencias y atribuciones de nivel departamental o de nivel sectorial, ¿no? Cuando nos referimos a las autoridades de fiscalización y control social. Pero de la misma manera, algunos de estos órganos también pueden estar circunscritos a aprobación o rechazo de instancias superiores. Por ejemplo, los ministerios.
En el caso, lo vamos a poner un poquito más arriba. En el caso de los ministerios, que se encuentran en alguna medida en un rango superior a lo que son autoridades de fiscalización, sí, siempre mayor a las autoridades de fiscalización y eventualmente mayor a la gobernación y mayor al municipio. Los ministerios expresan sus decisiones a través de resoluciones ministeriales. Pero esas resoluciones ministeriales pueden eventualmente estar sujetas a aprobación o pueden efectivizarse de manera directa. Ocurre lo propio. Entonces, cuando se emite una resolución ministerial, esta se vuelve exigible y su cumplimiento es inmediato cuando no se efectiviza una competencia de un órgano superior respecto a la resolución. Pero en algunas circunstancias, y aquí viene la variante, no porque se emita la resolución, sino porque el órgano superior decide revisar las resoluciones ministeriales bajo una regla que se llama avocación. Cuando el superior en grado se aboca competencia para examinar los actos del inferior y ver, del inferior en grado, un órgano inferior o una autoridad inferior, y ver si las aprueba o las reprueba. Esa avocación, en el caso de los ministerios, puede propiciarse por dos caminos. Uno, en el caso del Ministerio de la Presidencia, como el articulador de las decisiones de todos los ministerios, o directamente por una determinación adoptada en gabinete ministerial. Cuando son todos los ministros reunidos en gabinete, con presencia de presidente y vicepresidenta, presidente o presidenta, vicepresidente o vicepresidenta, y se determine si la resolución ministerial emitida va a ser aprobada o más bien va a ser rechazada. No porque necesite ser aprobada o rechazada, sino porque el órgano superior se está abocando esa competencia para ver si efectivamente acepta o rechaza. ¿No? Esto bajo la regla de avocación. Algo similar puede ocurrir con el ámbito municipal y con el ámbito departamental, pero ya no por avocación, sino por el ejercicio de una competencia específica que es idéntica para consejo y para asamblea, cuál es la labor de fiscalización. El Consejo Municipal y la Asamblea Legislativa Departamental pueden fiscalizar los actos de la alcaldía, los actos de la gobernación. Por lo tanto, gracias al ejercicio de una labor de fiscalización, se puede validar o se puede observar o rechazar las actuaciones del nivel inferior, ¿no? Del nivel de la alcaldía o de la gobernación. Esto aplica, como les dije, para el Consejo, para la Asamblea y eventualmente para el propio Ministerio del Ramo. En el caso del Ministerio del Ramo es porque se aboca competencia respecto a las autoridades, ¿no? Bajo un ejercicio sí de fiscalización, pero por abocación de competencia. Ahora, por encima a todas estas, Consejo, Asamblea, Ministerio e inclusive ministros y el propio gabinete, la cantidad total de ministerios, puede también efectivizarse una labor de aprobación o rechazo por la Asamblea Legislativa Plurinacional, por los diputados y senadores que se abocan competencia, en este caso de fiscalización y control, de todo lo que acontece respecto a la administración pública. O sea, la Asamblea eventualmente, en el ejercicio de su condición de fiscalizadores, puede requerir información al Consejo y a la propia alcaldía, puede exigir información y fundamentación a la Asamblea Departamental y a la propia gobernación, a los ministerios del ramo mediante un proceso específico que se conoce como, dos procesos en realidad, la petición de informe y el otro es, se me ha ido el término exacto, la interpelación.
En el caso de la relación de la Asamblea Legislativa Plurinacional y el Consejo Municipal o el nivel municipal y la Asamblea Legislativa, se ejercita a través de la del proceso de petición de informe. La Asamblea puede mandar una petición de informe al Consejo Municipal o directamente al alcalde o alcaldesa para que informen sobre algún acto, sobre alguna circunstancia, sobre algún proyecto, alguna actividad, lo propio a nivel departamental. Cuando se trata de un ministerio, también la petición de informe, eventualmente vía el ministerio a las autoridades de fiscalización y control social, que dependen de cada ministerio. Y en el caso de propiciarse una interpelación, esta se da porque la Asamblea pretende desconocer o invalidar las decisiones adoptadas por un ministro o una ministra específica. Excepcionalmente, la Asamblea Legislativa Plurinacional puede pedir una suerte de rendición de cuentas y aunque no la pida, tendrá que propiciarse en cada ejercicio fiscal. Esto ya al Ejecutivo Municipal, al Ejecutivo Nacional, expresado a través del gabinete y la propia presidencia, ¿no? Que esto ocurre cada 6 de agosto, ¿no? Es el famoso informe del presidente o la presidenta a la Asamblea Legislativa Plurinacional. Bastante imbricado, ¿no? Bastante complicado en este sentido respecto a lo que denota sobre todo la salvedad de la estructura burocrática en nuestro país respecto a las labores de órganos superiores o de órganos de aprobación o de fiscalización o la posibilidad de la avocación de competencias, ¿no? Es ahí donde en gran medida se pone de manifiesto el régimen extremadamente burocrático que todavía predomina en nuestra administración pública, ¿no? No sé si tienen alguna consulta sobre este punto antes de que le saquemos una captura de pantalla para que igual se las pueda facilitar. Vamos a sacar las capturas a todos los ejemplos que hemos estado trabajando, sobre todo para que puedan ustedes contar con esa información en plataforma, que esta noche les habilito ese contenido y el de los videos faltantes, por favor. Perfecto. Se llegó a comprender entonces este hecho de que algunos actos administrativos sí requieren aprobación de instancias superiores. Si quieren, la analogía más sencilla fuere, hay ciertas decisiones que eventualmente puede tomar solo un docente, ¿no? Algunas de esas decisiones tendrán que ser refrendadas por el jefe de carrera. Otras decisiones tendrán que ser refrendadas por el docente, el jefe de carrera y decana, ¿no? En nuestro caso, la doctora Puello. Y excepcionalmente algunas de las decisiones tendrán que llegar incluso a una instancia superior, como es el caso del vicerrector académico, el doctor Sanguinés. En algunos casos extremos, también la posibilidad de que un tema sea debatido por el Senado universitario dentro de la estructura que se adopta en nuestra universidad, ¿no? De todas formas, igual ahí vemos cómo se efectiviza las competencias y atribuciones de nivel superior respecto a niveles inferiores o subalternos, para hacer una analogía al respecto. No sé si tienen alguna consulta respecto a ese punto antes de que volvamos a la presentación. Perfecto. Entonces volvamos a la presentación en particular para seguir viendo las características del acto administrativo. En este caso, como les decía, respecto a la exigibilidad, esta pone de manifiesto el hecho de que el acto administrativo ha cumplido con todas las exigencias para que sea válido
sea legítimo, no ha habido ningún tipo de desaprobación o rechazo por parte de órgano superior, o se trata del órgano que ya puede directamente emitir la decisión final y esta ha sido transmitida a la persona particular a través de la notificación, o al grupo de personas o a la sociedad en su conjunto por intermedio de la publicación. Sin embargo, toda decisión de la administración pública puede todavía verse en suspenso cuando se hace uso de los denominados recursos administrativos de impugnación, o eventualmente las acciones judiciales a las que pueda recurrir también el interesado, en este caso el administrado, un grupo de personas dentro de la sociedad o la sociedad en su conjunto, y que en este caso vayan a interponer su impugnación o su rechazo respecto a la decisión administrativa, y que ésta debiera ser por lo menos replanteada o reevaluada. Si bien el artículo 49 del Decreto Supremo 27113 determina que cuando se plantee un recurso de esta naturaleza, un recurso de impugnación, enseguida les explico un poquito respecto a estos, no suspende el acto. O sea, puedes manifestar que estás en desacuerdo, pero igual la administración pública ejecuta el acto administrativo, ejecuta su decisión, la pone en práctica. Si después se verifica por la impugnación de que tú tenías la razón y la administración pública no, habrá que medir el daño que ha propiciado el hecho de que el acto administrativo sí se haya ejecutado. Pero esa circunstancia puede hacerse de forma previa, ¿no? Cuando se determina por la misma administración que ha emitido el acto, cuando se ha presentado una impugnación, decide suspender su ejecución, decide no ejecutar la decisión. Porque si la ejecutaría y después se demuestra que esa decisión era incorrecta, va a corresponder un pago de daños y perjuicios a los afectados. Entonces, en esos casos, se puede suspender la exigibilidad y el cumplimiento de un acto administrativo. Para entender este aspecto, es importante que conozcamos cómo es que se desarrolla normalmente la actuación administrativa en aquello que conocemos como procedimiento administrativo. Un procedimiento administrativo tiene una secuencia que va a involucrar diferentes etapas. Una primera etapa de inicio del procedimiento o trámite, que puede propiciarse por una solicitud, por una demanda, por una denuncia, por una petición o un requerimiento. En cualquiera de los casos mencionados u otros análogos, lo que se busca es que la administración pública desarrolle su labor, ejercite su competencia. Esta fase de inicio dará lugar luego a una fase de trámite. En la fase de trámite, donde evidenciamos sobre todo los actos administrativos internos, se verificará si estos van acorde al ejercicio de competencias de la institución o de la entidad, y también ligados a la demanda, denuncia, solicitud. Durante esta etapa de trámite, lo que se hace es revisar las pruebas de cargo. Son dos tipos de pruebas: las pruebas de cargo versus las pruebas de descargo, o si quieren, informes y otros que son parte de la labor administrativa interna. Vencida esta etapa, que es de trabajo interno por parte de la institución, recae ya en la máxima autoridad ejecutiva, la MAE, la posibilidad de manifestar su decisión. Esta decisión se materializa en lo que conocemos como resolución administrativa, que no es más que la materialización de la voluntad o la decisión de la entidad expresada por su máxima
autoridad ejecutiva, siempre tomando como sustento de dicha decisión lo acontecido en la fase de trámite y acorde a la solicitud, demanda o denuncia planteada. Bajo ninguna circunstancia, un procedimiento administrativo a instancia de parte, iniciado por petición del administrado o del ciudadano, deberá resolver otras circunstancias que no estaban previstas en la solicitud, en la demanda o en la denuncia. Ahora, esta resolución administrativa, como ha sido presentada a instancia de parte, va a tener incidencia directa en una o varias personas, pero claramente identificadas, razón por la cual dicha resolución administrativa tiene que ser notificada. Una vez que se notifica un acto administrativo o una resolución administrativa, puede activarse la última etapa del acto administrativo, su ejecución. Que se ponga en práctica o que se efectivice la resolución como tal, después de haber sido notificada. Eso denota que desde la notificación, desde que nos avisa la administración pública cuál ha sido su decisión, hay una etapa, un periodo, un plazo desde la notificación en el cual los interesados podrán impugnar, teniendo un plazo correspondiente para hacerlo. Si no impugnan dentro del plazo correspondiente, pues sencillamente la actuación administrativa o el acto administrativo o la resolución se va a ejecutar. Si impugnan dentro del plazo, la ejecución se puede suspender, se puede evitar o se puede continuar con esta. ¿De quién va a depender la elección? De si se ejecuta o si se suspende. De la misma entidad estatal. ¿Qué es lo que deberá valorar la entidad? Si ejecuto mi decisión, ¿qué tipo de derechos puedo afectar? ¿Y qué tipo de obligaciones puede ser que no cumpla? Lo que implica también una afectación a los intereses del Estado. Por eso, en algunos casos, planteada una impugnación, se suspende la ejecución hasta que se resuelva la impugnación, que se va a propiciar por dos vías. Podemos impugnar, vamos a cambiar el color, mejor este. Podemos impugnar por una vía administrativa, en otras palabras, ante la misma administración que emite la resolución, o podemos impugnar a través de una vía judicial, llevando nuestro reclamo ante un juez o tribunal. Esas son las dos vías de impugnación. Generalmente, cuando planteamos una vía judicial, la ejecución sí se suspende. Cuando planteamos una impugnación administrativa, es decisión de la MAE o de la entidad si suspende la ejecución de la resolución o continúa la ejecución de la resolución. Los dos mecanismos administrativos que comúnmente se habilitan para la impugnación vienen a ser los denominados recursos de revocatoria o el recurso de revocatoria, y el otro recurso que podemos plantear también por la vía administrativa, el denominado recurso jerárquico, que como su nombre ya está antelando, es recurrir a una instancia superior. Siempre y cuando tengamos habilitada esa opción. A veces no se tiene aquello. Cuando, por ejemplo, la entidad no reconoce a un órgano superior o un órgano de mayor jerarquía que pueda aprobar o rechazar sus decisiones, ¿no? Que en este caso se va a ligar a las denominadas resoluciones administrativas. Cuando recurrimos a un mecanismo de impugnación administrativa de carácter de revocatoria, lo que estamos pidiendo es básicamente a la máxima autoridad ejecutiva, a la MAE, que reconsidere su decisión para que la MAE, pueda o validar o rechazar la propia
decisión que ya ha sido emitida o que ha sido notificada. Son las dos posibilidades. O bien, aprueba nuevamente su resolución, confirma su resolución, o desestima su resolución y por ende aprueba el recurso de revocatoria, dándonos la razón. Esas son las dos posibilidades. Si eventualmente, supongamos, nosotros estábamos en contra de una resolución, nos la notifica, impugnamos por la vía administrativa mediante un recurso de revocatoria, la MAE decide que nuestro recurso de revocatoria sí es válido, corresponde. En consecuencia, su resolución administrativa va a ser declarada revocada. Esta resolución va a quedar sin efecto. Entonces ya no se ejecuta. Si eventualmente el recurso revocatorio, al revés, es declarado improcedente, no procede, esa consecuencia derivará en que la resolución administrativa es aprobada y por ende vamos a su ejecución. Sin embargo, la ejecución se puede suspender cuando, habiéndose perdido en el recurso de revocatoria, optamos por un recurso jerárquico, que una instancia superior decide si la primera resolución y la segunda, la que resuelve la revocatoria, son confirmadas o son rechazadas. Si son rechazadas, pues sencillamente la ejecución se invalida por completo. Ya no se pone en práctica, ya no se ejecuta la decisión de la administración. Y si eventualmente confirma la resolución inicial, confirma el rechazo del recurso revocatoria, pues ya no queda ninguna opción administrativa. La única opción que nos dejará será la vía judicial. En este caso es a través de un proceso denominado contencioso administrativo. Como se trata de un aspecto netamente jurídico, ese ya no lo vamos a revisar. Los otros sí son actos que se resuelven dentro de la misma administración. El de revocatoria por la misma MAE y el recurso jerárquico por el órgano superior que ejerce tuición sobre la entidad. Al decir que ejerce tuición sobre la entidad, estamos haciendo alusión a que es un órgano que controla o fiscaliza las decisiones del órgano inferior expresadas por la máxima autoridad ejecutiva en sus resoluciones administrativas. Eso, en líneas generales, es lo que connota el procedimiento administrativo de orden general al que hacíamos alusión, que cuando éste se lleva sin ningún tipo de inconveniente, sin impugnaciones, sin ningún tipo de dilaciones, pues se ejecutará, se pondrá en marcha, se va a cumplir. Siempre y cuando se haya notificado y hayan transcurrido los plazos previstos para impugnación, que pueden ser de 10 días o eventualmente menos, ¿no? Unos 5 días. Rara vez menos de 5 días de plazo para impugnar, ¿no? Pero en algunas circunstancias extremas podría reducirse a tan solo 3 días, ¿no? Los 3 días que tenemos para manifestar que estamos en desacuerdo respecto a las decisiones administrativas. Vamos a volver a la presentación. Por lo tanto, si impugnamos por la vía administrativa, dejamos en la máxima autoridad ejecutiva y eventualmente en la entidad la decisión de que se ejecute todavía su resolución o su acto administrativo o se suspenda este. Generalmente se suspende cuando existe riesgo de afectar derechos de terceros o del propio involucrado o involucrados en la resolución administrativa, como un mecanismo de protección de los intereses de la población, ¿no? O de los intereses de los administrados. Si llegamos a un plano de ejecución, porque ya se ha impugnado y se ha perdido en las impugnaciones, o no se ha impugnado y se dejó ejecutar el acto, entramos a la ejecutoriedad como tal, que es ponerlo en marcha, que la decisión se materialice. Y esto ya involucra
la posibilidad de que el Estado o la entidad estatal ejecute sus propios actos administrativos de manera directa o con intervención de otros órganos del Estado, obviamente la judicatura, jueces y tribunales, ¿no? Quienes le validan para poner en marcha o ejecutar sus decisiones como tal. En todo caso, la ejecución coactiva, sea administrativa, el propio ente o con el auxilio del régimen judicial, puede ir también aparejada por el uso legal de la fuerza, que esto denota la participación de la policía para poder cumplir con la decisión emanada por la administración pública, ¿no? Si viviéramos en un escenario de cumplimiento de la ley, por ejemplo, el gobierno autónomo municipal de Cochabamba o eventualmente el gobierno autónomo departamental bien pudo tomar una decisión respecto a liberar toda la zona de Caracara de los bloqueos propiciados la semana pasada y dejar expedito todo el paso de vehículos de transporte de basura, en este caso los vehículos de EMSA. Y esa ejecutoriedad, al verse eventualmente comprometida por la respuesta informal y eventualmente ilegal de los supuestos dirigentes o autoconvocados, podía haber ido aparejada con la participación de la policía, porque muchas veces la decisión de la administración pública genera una respuesta, y en algunas ocasiones una respuesta negativa y hasta violenta. Es por eso que tiene toda la tuición, la administración pública, de solicitar el apoyo de la policía, no de las Fuerzas Armadas, sí de la policía. Generalmente cuando movilizamos Fuerzas Armadas, estamos vulnerando la ley. Las Fuerzas Armadas solo pueden operar internamente cuando han sido autorizadas por el mandato de la LOFA, la Ley Orgánica de las Fuerzas Armadas, entendiendo que en el uso legal de la fuerza se recurre a ejército o cualquier otra representación de Fuerzas Armadas cuando la policía ha sido totalmente rebasada, cuando la capacidad de respuesta de la policía es insuficiente. Cuando esto ocurre, pues entonces recién se habilita la participación de Fuerzas Armadas, a menos que en una declaración de emergencia, como la que hemos vivido durante los primeros meses de la cuarentena rígida, autorizaba a las Fuerzas Armadas a desarrollar tareas conjuntas a la policía para ejecutar las decisiones de nivel gubernamental, de nivel central del Estado, ¿no? Las decisiones emanadas por Ministerio de Salud, por Presidencia, Gabinete Ministerial, ¿no? Y eventualmente coadyuvar y cooperar con las decisiones que fueren emanadas o que fueren emitidas o dictadas por gobierno departamental, gobernación, y gobierno municipal, alcaldía, ¿no? Porque si no tienen esa autorización, la labor ejercitada por Fuerzas Armadas termina siendo ilegal e inconstitucional, porque está vulnerando las disposiciones de la Ley Orgánica de las Fuerzas Armadas, la LOFA, y también la propia Constitución Política del Estado, que determina cuál es el rol de las Fuerzas Armadas y que bajo ninguna circunstancia dicho rol debe ser efectivizado de manera irregular, ¿no? Lo que a veces, lamentablemente, sí llega a ocurrir. Una vez que el acto administrativo se ha ejecutado, ya sea reconociendo o otorgando derechos al administrado, o determinando obligaciones, o bien desestimando derechos que antes tenía y que se ha notificado además y no se ha recurrido a los mecanismos de impugnación, sea en sede administrativa o en sede judicial, el acto adquiere firmeza, adquiere estabilidad, entendiéndose que las decisiones o la decisión única, si es que fuera el caso, ya no puede ser rebatida, no puede ser observada o suspendida, sino a través de otro procedimiento. Es por ello que la revocación, la que podía ejercitarse por parte de la misma autoridad o por parte de la misma MAE, se elimina. Ya no puede revocar sus propios actos.
entendiendo que para ello tenían los recursos correspondientes o el plazo para que esto ocurra. Sin embargo, si el administrado obró de mala fe, hizo una petición, hizo una solicitud para que la administración pública le confiera algún derecho, le otorgue algún derecho, con conocimiento de que no correspondía que se lo otorgue, pues entonces ese acto administrativo puede dejarse sin efecto y afectarse su estabilidad cuando se descubra la mala fe del administrado. Por ejemplo, yo no podría ir a la alcaldía y solicitar una aprobación de planos de construcción en el terreno que fuere de Lucía, porque es de Lucía, yo no soy el propietario. Si yo de mala fe engaño a la administración y además abuso de pronto de la confianza de Lucía, mostrando algún documento en el que supuestamente me dé la condición de apoderado o me habilite a que yo pueda hacer la solicitud de aprobación de planos y después se demuestre que ese documento era falso, pues entonces el derecho que otorgaba la administración se elimina. La estabilidad de la decisión, el haber aprobado el plano de construcción, se deja sin efecto, ¿no? Porque está demostrándose mi actuación de mala fe al haber engañado a Lucía, al haber engañado al propio Estado, en este caso al gobierno municipal. También puede propiciarse la revocación, o sea, que se deje sin efecto la resolución administrativa o la decisión como parte de materialización del acto, cuando dicha revocación favorezca al interesado y no cause perjuicio a terceros. Cuando el propio Estado analice que la otorgación de algún derecho o alguna determinación o decisión de la administración pública pueda dejarse sin efecto y además que esto les resulte beneficioso o provechoso a el administrado, a quien solicitó en una instancia la labor administrativa, pues podrá afectarse la estabilidad y podrá revocarse el acto, siempre y cuando se demuestre que hay un favorecimiento o beneficio y que no hay perjuicio, además, a terceros. También se puede dejar sin efecto un acto administrativo y afectar su estabilidad cuando el derecho ha sido otorgado o ha sido reconocido a un título precario, a un título que no lo merecía. Volviendo al ejemplo, si yo tengo un simple documento en el cual supuestamente se acredita que Lucía me autoriza a construir en su terreno y después demostramos que ese documento es falso, yo he falsificado la firma de Lucía o he engañado a Lucía respecto al contenido del documento, pues entonces la aprobación que me hubieran dado se va a extinguir. El acto administrativo ya no va a ser estable. ¿Por qué? Porque se ha demostrado de que se fundaba en un hecho que era irregular o por lo menos que era de carácter precario. También ocurre que la administración pública manifieste su decisión a favor, por ejemplo, de prestar o otorgar bienes para dominio público, el uso de bienes para dominio público, y vencido el objetivo de dicho préstamo, que revoque tal determinación. Esto se efectiviza casi de manera inmediata, ¿no? Y sin necesidad a veces de una decisión expresada por escrito, ¿no? Por ejemplo, cuando la alcaldía para una kermés, para alguna actividad, te otorga el derecho a usar su mobiliario, utilizar sus tarimas, pancartas, eventualmente todo lo que es escenario, en algunos casos incluso hasta la iluminación o la amplificación que corresponde a la alcaldía si es que no se trata de un evento particular o privado. Y vencido el evento, pues la alcaldía solicita que todos esos bienes que se han utilizado para un evento o alguna actividad sean devueltos, ¿no? Sean entregados nuevamente al gobierno municipal o en su caso al gobierno departamental o a la entidad que corresponde. Por eso, respecto a la estabilidad, denota sobre todo el analizar si el acto puede o no ser impugnado o si se sujeta a las circunstancias descritas anteriormente. Cuando se trata además de actos individuales, cuando se notifica respecto a una decisión,
Este adquiere firmeza en sede administrativa cuando no sea impugnado por la vía administrativa, recurso revocatoria, recurso jerárquico. Sin embargo, abre todavía la posibilidad a que puedas impugnar o reclamar por el acto administrativo cuando consideras que este es indebido, inadecuado o eventualmente está vulnerando derechos, puedes reclamar por la vía judicial, ¿no? En este caso, ante el juez competente de un proceso contencioso administrativo, que en este caso serán las salas de nivel departamental o de nivel nacional. Además, este proceso judicial puedes plantearlo contra el órgano administrativo que emite el acto o eventualmente contra el superior jerárquico que debió haber rechazado un acto administrativo que vulneraba derechos o que iba en contra de los intereses de un administrado o un grupo de administrados o inclusive en contra de toda la población o un grupo mayoritario de la población. Esto tendrá que estar ligado a la vulneración de algún interés público actual y a la vez concreto. Y esas son todas las facetas que denotamos respecto a la administración pública, ¿no? En este primer tema, introductorio, sí, es un tanto extenso, lo reconozco, pero que vincula sobre todo al hecho de reconocer que toda la administración pública se sujeta a una serie de previsiones normativas, a una serie de procesos que hemos reconocido en nuestra labor, en la labor administrativa, en lo que concierne al proceso gerencial: planificación, organización, dirección, control. Y obviamente incorporando una quinta etapa, más allá de lo que planteaban sus autores originales, en lo que es integración de recursos humanos o integración de personal, ¿no? En lo que concierne a la circunstancia ligada a la administración pública. Todas las entidades, todos los entes o las formas de materialización de la administración se sujetan de manera general a todas las previsiones que hemos revisado hasta este punto, ¿no? Y una de ellas es referida precisamente al ejercicio de la burocracia o a la determinación, si quieren, de la cantidad de puestos, de la cantidad de personal que se requiere para darle movilidad a la administración pública, para que ésta pueda desarrollarse o desenvolverse de manera propicia, ¿no? Con eso terminaríamos nuestro primer tema y en un instante ya les comparto la pantalla del tema 2. Vamos a iniciar en un instante, les voy a dar un pequeño margen de descanso de unos 5 minutos y de ahí iniciamos con la primera parte del segundo tema, en este caso referido a la burocracia, ¿no? Para medir algunos aspectos ligados a su origen, a su desarrollo. Este tema además lo vamos a complementar con una de las lecturas del libro de Rajesh Tikar, que aborda precisamente una comprensión respecto a la forma en la que entendemos a la burocracia, sobre todo en sus diferentes facetas, para ver cuál de ellas se amolda mejor o cuál de ellas se acomoda mejor a las circunstancias de nuestra administración pública. Vale, son las 9 en punto. Tomemos un pequeño descanso de unos 5 minutos, por favor, y de ahí ya continuamos con nuestra sesión de clase. Con el tema 2, como les había indicado, luego del pequeño descanso otorgado. En este caso, ya para abordar lo concerniente a la burocracia, ¿no? Su origen y su desarrollo. La burocracia suele ser un concepto que de entrada genera una suerte de respuesta negativa, ¿no? Porque la experiencia es de que la mayor parte de las veces nuestra administración pública o la administración pública se organiza de manera desproporcionada o de una manera poco planificada o no bien planificada, y que se concreta en una circunstancia en la cual vemos una presencia excesiva de servidores públicos o una presencia excesiva de unidades, de departamentos, de servidores que vayan a ser requeridos
para el desarrollo de la propia labor administrativa, ¿no? Y que esto entorpece el desarrollo de trámites, de procedimientos y otras instancias. Sin embargo, la burocracia, en esencia, en lo que es su concepto, un concepto que deviene de tanto la percepción de la sociología como de la propia ciencia política, hace alusión a la ejecución administrativa, o sea, la forma en la que la labor administrativa se va a efectivizar, ligada mayormente a la aplicación de normas legales que determinan su organización, ¿no? Que determinan su alcance o su organización. Por eso es que la burocracia, bajo esa lógica, puede ser provechosa, como eventualmente puede ser negativa, sobre todo cuando se la maneja de forma irregular o de manera imprecisa o inadecuada. Hay algunos conceptos, 4 en particular, estructurales y fundamentales para entender con precisión la definición de lo que es la burocracia, su extensión, su lógica y cómo debiera ser manejada. Primero, la burocracia, en esencia, implica definir con precisión el trabajo que va a ser efectivizado entre las diferentes personas que integran una entidad, pública o privada, y las oficinas en las cuales ellos o ellas desarrollan su labor o desarrollan su trabajo, ¿no? Porque la burocracia puede estar presente tanto en el sector público como en el sector privado, en cuanto a la organización de la cantidad de sujetos o la cantidad de individuos que se requiere para desarrollar una labor específica. En ese sentido, el sistema de personal también, con patrones consistentes, el hecho de poder definir una serie de reglas, ya sea para su reclutamiento, para las carreras lineales, ascensos, promociones y otras, también viene aparejado a el ejercicio de la burocracia. No solo el hecho de definir el trabajo, sino eventualmente la permanencia de los sujetos en dichas unidades o dichas oficinas y bajo qué circunstancias pueden ascender o ser promovidos a otros niveles u otras estructuras. De la misma forma, también en la burocracia reconocemos un nivel de jerarquía entre esas oficinas, que en el caso de la administración pública suele ser una jerarquía más rígida, más vertical, con mucha separación entre lo que es el nivel de toma de decisiones y el nivel operativo, que es el que se encarga de desarrollar y poner en marcha lo que se manifiesta por parte de la administración. Es así que los niveles de autoridad se distribuyen con relación al estatus, con relación a la jerarquía de quienes integran la administración. Ahí vuelve la estructura que mencionábamos en el primer tema. Primer grado, segundo grado, tercer grado, cuarto grado y así sucesivamente hasta el 8º grado de la función o labor administrativa. Donde se va a diferenciar quiénes son los actores dentro de la entidad, dentro de la propia labor de la entidad pública y las redes formales e informales que conectan a la organización. Porque aquí también hay que reconocer aquello, ¿no? Por eso es de que la burocracia debe ser entendida no solo desde una faceta política, no solo desde una faceta jurídica, sino también desde una faceta social. La administración, sea pública, sea privada, puede estar sujeta a una serie de redes formales e informales de presión, de poder, de comunicación o de influencia dentro de una entidad. Serán formales cuando han sido establecidas en la propia secuencia jerárquica de los diferentes rangos y de los diferentes cargos que connota cada forma de administración, sea pública, sea privada. Y serán informales cuando esos rangos se vean de alguna manera sobrepasados, ya sea por conexiones intermedias o por participación de terceros que no necesariamente son parte de la entidad, pero que de una u otra forma ejercen su influencia sobre los miembros que la componen, ¿no? Ya, en este sentido, ya bien sea para identificar flujos de información dentro de la propia organización o patrones de cooperación o de influencia externa respecto a la misma institución. Todos estos factores se convierten en criterios para entender y denotar cuál es el alcance de lo que conocemos como burocracia.
La palabra burocracia deriva del término buró, que se utilizaba desde principios del siglo XVIII en Europa para hacer referencia específica y concreta a un escritorio, a un buró, de ahí viene también el nombre, y esto en su sentido material y en un sentido conexo a la oficina, ¿no? Haciendo alusión al trabajo efectivizado dentro de una oficina o un trabajo de escritorio donde cada individuo o un grupo de individuos desarrolla su trabajo, ¿no? Por eso es que termina ligándose a esta circunstancia. El término burocracia, por lo tanto, comenzó a utilizarse un poco antes de la Revolución Francesa en 1789 y se comienza a popularizar en el resto de los países, haciendo alusión precisamente a la cantidad de trabajo o a la cantidad de funcionarios requeridos para llevar adelante algún proceso o procedimiento. Se añade, por lo tanto, al término buró, el término kratos o kratia, que significa poder, o que puede ser entendido también como regla, al ser manejado como un sufijo griego. En este sentido, pues estamos hablando de la cantidad de escritorios o la cantidad de oficinas para el ejercicio del poder o para la materialización del poder, estableciendo además una regla de actuación de este, ¿no? Por eso lo de las relaciones de comunicación o de cooperación. La controversia mayor respecto a la burocracia se suscita o se genera en relación a la perversión que a veces ubicamos en la organización, sea privada o sea pública, respecto a los fines y los medios para que se conviertan en fines dentro de una entidad, donde el bien mayor se pierde de vista y lo que interesa es el beneficio, el interés sectario o el interés particular, o eventualmente pues el sacar algún tipo de provecho, generalmente indebido, de lo que fuere una labor o lo que fuere una administración correcta. Y que se vayan a sustituir precisamente o anteponer esos intereses sectarios al interés general de la población o de la entidad. Esto generalmente llega a suceder tanto en una administración pública como en una administración privada cuando no existe control, cuando no se vaya a fiscalizar eventualmente el cumplimiento de las funciones, el cumplimiento de las labores y de las exigencias o reglas que se imponen sobre cada integrante dentro de la entidad y puede derivar o degenerar en un comportamiento cada vez más egoísta o peor, corrupto, ¿no? Por eso va a ser contrario al servicio a la sociedad, ¿no? Acabo de ver un pequeño lapsus en el texto, lo corrijo en un instante. Supuestamente la administración, hablando de administración pública, siempre tendría que estar orientada hacia un beneficio hacia la sociedad, ¿no? Tendiente a través de un procedimiento ágil, oportuno, que ha sido previamente meditado, planificado o determinado en cuanto a su estructura, en cuanto a su funcionamiento, y que esto no favorezca en gran medida a el desarrollo de un hecho corrupto o de hechos ligados a corrupción, o por lo menos de una postura egoísta o interesada de parte de quienes integran la administración. Pero para que eso sea efectivo, pues el mecanismo de control, lamentablemente, es uno de los mecanismos que debiera manifestarse. ¿Y por qué digo lamentablemente? Porque todavía no hemos llegado a un nivel en el cual el administrador público asuma una responsabilidad de forma directa, sin necesidad de un mecanismo de control, sin la necesidad de que se lleve a un plano de control el desarrollo de su comportamiento, ¿no? Que no requiera siempre a un fiscalizador encima para comportarse de forma apropiada. Claro, hay excepciones, y muy buenas por cierto, de servidores públicos que saben que cumplir con su labor, cumplir con su trabajo, connota un beneficio no solo de orden personal, sino también institucional, ¿no? Y que podría alentar a una suerte de ordenamiento cada vez más propicio de la entidad. Ahora, las burocracias modernas difieren en alguna medida de las burocracias antiguas o las burocracias de origen, cuando comienza a utilizarse el término.
En todo caso, surgieron las burocracias modernas, a medida que los estados fueron estructurando modelos y tipos de gobierno durante el advenimiento posterior a la Revolución Francesa, ¿no? Porque abandonamos un esquema monárquico de estructura de la sociedad para abordar un esquema republicano o del Estado liberal, donde hay separación de poderes, donde determinamos competencias y atribuciones, así como frenos y contrapesos, para evitar que los esquemas reinantes en la monarquía se vuelvan a propiciar, ¿no? Donde una persona o un grupo reducido de personas era el que asumía o era el que se comportaba como el mandamás o en un esquema totalitario o despótico. Esto dio lugar también a que se estructure de mejor manera el desarrollo de las labores de ese Estado naciente o de esa república en formación posterior a la Revolución Francesa, y que se vayan definiendo ciertos roles y tareas específicas, como ser, por ejemplo, la de los recaudadores de impuestos, que generalmente son siempre mal vistos o mal percibidos por la sociedad, pero al fin y al cabo necesarios para el sostenimiento de la propia administración. Es por eso que los recaudadores de impuestos se constituyen en uno de los ámbitos de burocracia más detestable, pero al fin y al cabo necesario. Esto sobre todo porque es a través de los recaudadores que el Estado logra obtener los recursos suficientes para cumplir con sus fines, para cumplir con sus propósitos y generar mayor cantidad de ingresos en ese sentido. En el otro extremo tenemos a los propios administradores públicos, que aumentan en la medida en la que las funciones del Estado o las funciones del gobierno se van acrecentando o se van multiplicando. Durante la monarquía, la determinación de quién hacía cumplir una regla, quién hacía cumplir una determinación, estaba circunscrita al poder del monarca, el rey o el emperador en su caso. Mientras que en los esquemas de una estructura de Estado liberal o de un Estado republicano, generalmente esas decisiones y determinaciones descansan en una estructura administrativa, donde reconocemos que cada integrante tiene una labor claramente identificada, claramente definida, y la cohesión, si quieren, de la labor del Estado radica precisamente en el ejercicio de esas competencias claramente identificadas, ¿no? Para permitir un desarrollo propicio. Por eso es que la burocracia, en un primer momento, o desde una comprensión positiva, llega a ser beneficiosa cuando se ha organizado de manera correcta. Es más bien cuando predominan factores que no debieran haberse reconocido que la burocracia degenera, ¿no?, en su desarrollo. Esto lamentablemente llega a propiciarse en la mayor parte de las sociedades. Es rara una sociedad en la cual la burocracia no haya transitado o no esté todavía en un esquema informal o en un esquema hasta corrupto, mezclado a veces de nepotismo, con la estructura inherente a un sistema de gestión, donde, por ejemplo, el ingreso del personal, el ingreso de los servidores públicos esté circunscrito a favores políticos, a componendas económicas de carácter corrupto o ligadas incluso a favoritismos derivados del parentesco o derivados de la familia. A eso conocemos precisamente como nepotismo. Razón por la cual la mayor parte de las administraciones públicas, sobre todo de países en vías de desarrollo, Latinoamérica más que nada, hacia finales del siglo XIX y comienzos del siglo XX, pues replantearon sus esquemas burocráticos o buscaron por lo menos establecer un criterio más acorde a las necesidades de la población y de la propia administración pública, para tratar de desterrar las prácticas corruptas, las prácticas informales o indebidas o irregulares, así como también el excesivo nepotismo. No podemos asegurar de que aquella circunstancia fue 100% positiva, sino más bien reconocemos, lamentablemente con varias experiencias a lo largo del paso de los años, que en la región, sobre todo en Latinoamérica y concretamente en nuestro caso Bolivia, el nepotismo todavía es una circunstancia relativamente enraizada
y la corrupción sigue generando dificultades y problemas a la administración pública, ¿no? Donde debiera predominar un carácter técnico, meritocrático, y que las funciones y labores siempre se desempeñen en miras a un bien superior o un bien mayor, la satisfacción de necesidades de la población y no el hecho de satisfacer intereses sectarios o intereses de orden particular o individual. Por eso hablar de legitimidad y hablar de autonomía burocrática implica el reconocimiento de que la propia administración pública define su estructura, define su composición, define cómo se organiza para cumplir y alcanzar sus fines. Daniel Carpenter, al respecto, llega a sostener que la autonomía burocrática y la legitimidad de la burocracia se logra a través de tres condiciones que históricamente han sido reconocidas como las más importantes o valederas respecto a estos dos factores, la legitimidad y la autonomía burocrática. Primero, por el hecho de que una burocracia autónoma, en otras palabras, que la estructura de la administración responda a la propia mirada de dicha administración sobre sí misma y cómo organizarse, va a diferenciarse sobre todo de los hechos políticos y factores externos propiciados por actores también políticos que buscan controlar a la administración a su imagen y semejanza. Algo similar a lo que acontecía con la propia monarquía. De la misma forma, una autonomía burocrática dentro de la administración requiere, para que ésta sea validada, del desarrollo de una organización capaz de atender, para analizar, para llevar adelante, para nuevos programas, nuevos proyectos, resolver problemas que atañen a la administración y a la población en su conjunto, y en suma desarrollar el proceso gerencial que mencionábamos en el tema 1, la planificación, la organización, la dirección, el control, con la integración de personal o de recursos humanos, y que además dicha labor se puede efectivizar bajo un parámetro de eficiencia o de eficacia mínimamente, con miras sobre todo a evitar la corrupción exacerbada o la corrupción campeante en la propia administración. Para ello, la burocracia también requiere de cierto nivel de legitimidad política. Una organización que vaya a estar fundada o validada a través de la reputación de la misma administración, valga la redundancia, y que se encuentre separada, sobre todo, de influencias externas, sobre todo las influencias de carácter político. ¿No? En ese sentido, pues vemos que la burocracia ya denota en esta faceta un parámetro más técnico, un parámetro que va acorde al reconocimiento primero de cuáles son los fines de la administración, cómo podría alcanzarlos y qué estructura y organización es requerida para alcanzar dichos fines. Si no se hace esa lectura, si no se verifica este aspecto, pues sencillamente permitimos o logramos que la administración pública caiga en un parámetro de burocracia perversa, corrupta, y que vaya a favorecerse más intereses individuales o sectarios antes que intereses ligados a las necesidades de la administración en sí misma o de la población a la que se debe para el desarrollo de sus labores cotidianas, ¿no? Entre las circunstancias que denotaba Carpenter respecto a lo que debemos ubicar en la burocracia, sin importar que hablemos de la burocracia boliviana o la burocracia de cualquier otro país o región en particular. De esa forma, si ligamos a un criterio de análisis de la burocracia desde un punto de vista académico, desde un punto de vista de debate moderno y actual, relacionado en este caso a la administración pública, su organización, en el sentido de que hasta qué punto los funcionarios electos, por ejemplo, los de nivel superior, primer grado, segundo grado, tercer grado, electos y designados, puedan controlar a sus agentes burocráticos. En otras palabras, funcionarios de
cuarto, quinto, sexto, séptimo o nivel ejecutivo y nivel operativo. La estructura que se reconoce en nuestro país, ¿no? Algo similar a lo que acontece también en otros países. Sobre todo porque los burócratas generalmente son los que contemplan el mayor volumen de información dentro de la administración pública, a veces mayor a el tipo de información que es desarrollado por los funcionarios electos, que a veces llegan por primera ocasión a una institución pública y no conocen mucho de lo que acontece internamente dentro de esta, ¿no? Los flujos, las redes de poder, redes de comunicación y colaboración, o incluso de bloqueo respecto al desarrollo de sus labores. Y de esa manera, pues los funcionarios, los burócratas, funcionarios de cuarto grado para abajo, terminan haciendo y deshaciendo dentro de una institución y pueden tener la capacidad de implementar políticas o reglamentos que van incluso en contra del interés público, ¿no? Sino que se concentran en lo que es un interés sectario, un interés particular de ciertos individuos dentro de una administración y que no favorece al desarrollo apropiado, eficiente, eficaz y transparente que buscamos en la administración pública o que pretendemos alcanzar en la administración pública. Ahí entran en juego diferentes criterios, ¿no? Carpenter y muchos otros autores ligan a diferentes conceptos. En este caso hacen alusión, por ejemplo, a los triángulos de hierro, a los hexágonos de hierro o a los círculos de poder, haciendo alusión a esquemas y flujos de poder o de estructura que se reconocen al interior de una entidad, ¿no? Y que necesariamente reviste una importancia mayúscula el hecho de que los podamos identificar, sobre todo para ver si estos terminan siendo propicios para los intereses de la administración en su conjunto, o lo que hacen es excluir a las diferentes personas que integran la entidad para recluirse el ejercicio del poder o para poder encapsularse el ejercicio del poder en un grupo selecto o en un grupo reducido, generalmente además ligado a sus propios intereses sectarios o particulares en vez del interés general de toda la entidad y ergo, por último, la propia población a la que se debe, ¿no? Haciendo alusión a las entidades públicas o la administración pública. Ya el día de mañana vamos a profundizar estos conceptos de los triángulos de hierro, los hexágonos de hierro y sus particularidades, y la esfera hueca o el círculo de poder, con las diferentes facetas que podemos reconocer en nuestra propia administración pública, ligando un poco los conceptos a lo que acontece en la administración pública boliviana, bajo diferentes facetas de lo que connota, en este caso, el desarrollo de las labores administrativas. Con eso culminaríamos nuestra